En Cuba hay muchos comunistas. No, comunistas no creo. Socialistas sí, izquierdistas sí. Comunistas no fue ni Fidel Castro. Porque para lo que Fidel Castro hacía, no tuvo que vivir como vivía. Y los comunistas se supone que tienen que ser estoicos. No, no, comunistas. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que viven en Cuba en la práctica. ¿De verdad quién me puede decir que Díaz-Canel es comunista? ¿O que el hijo de Macho es comunista con un portafolio de $4,000? No. Comunista es a lo mejor la señora que ahora está diciendo que Fidel es un dios y que los pies de Díaz-Canel son benditos y que está diciendo viva Fidel, la revolución, soy comunista, y es una muerta de hambre. Esa es lo mejor. Pero para que tú veas que sí hay mucha gente con una mentalidad socialista, resulta ser que veo yo algo de Gena Rod. Ojalá que Gena no se moleste porque yo voy a usar este pedacito. Del cambio. Y en efecto, el Partido del Cambio es muy diverso. Ya el Partido de la Continuidad también es súper diverso. Eso habla en el del Partido de la PSC. Continuidad están nominados en nómina oficial todos aquellos que están comprometidos o creen realmente. Pero por inercia, por un grupo de cosas, hay gente en el Partido de la Continuidad que en algún momento determinado, cuando vean, saltarán al Partido del Cambio. El Partido de la Continuidad de corazón tiene poca gente ya. Entonces, el partido grande, el inmenso, el predominante hoy en Cuba, es el Partido del Cambio. No cabe duda de eso. Esa oposición es diversa, esa oposición. Otros lo callan y disimulan que no se meten en política, pero yo tengo la percepción desde dentro e incluso desde fuera, porque me relaciono mucho, no solo porque estoy aquí ahora, yo me relaciono mucho con los cubanos de la diáspora. Y la sensación que tengo es que es un gran partido, un gran grupo dentro del partido de la oposición, del cambio. Un gran grupo es la centro-izquierda democrática. Mucha gente piensa que en Cuba, cualquier cosa que diga socialismo, izquierda y eso, la gente le tiene odio. Yo vengo de Cuba, estoy en Cuba y yo no noto que la gente le tenga odio a nada de eso. La gente quiere mejoría, quiere cambio, está harta de lo que está sucediendo del discurso oficialista, ya no creen en él. Pero no se ha desatado en Cuba ese odio. El 11 de julio la gente salió y quería cambio y ofendía al presidente del país, al líder del partido nominalmente. Pero la gente está harta del sistema. Lo que demostró eso fue que está harta del sistema. Ahora, con respecto a las muchas oposiciones que hay, en la centro-izquierda democrática pasa algo que también es diversa. Ahí la gente a veces se separa por un detallito, que si, por ejemplo, Ramón cree en la autogestión obrera o en la autogestión de cualquier cosa de la sociedad, otros creen en un marxismo renovado, otros como yo nos acercamos más al liberalismo. Yo me considero socioliberal. Yo sí creo en la economía de mercado, pero creo en el estado mínimo necesario que corrija las disparidades. Yo no creo en lo que, por ejemplo, Milei y lo que le gusta a Milei y esa ideología, que para mí es una utopía. Piensan que con libertad económica, con un mercado libre, todo se resuelve, que el mercado se encarga de todo. Ni aquí en España, ni en Estados Unidos. Eso es una utopía, no sucede así. Realmente los estados, los gobiernos, se encargan de corregir muchas cosas que el mercado no le llega. Entonces yo voy hacia ahí, hacia un estado mínimo necesario, hacia la libertad económica, los derechos humanos plenos y la democracia política. Yo pienso que debemos concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Yo perfectamente puedo coexistir en una plataforma el día que exista, en un movimiento político, por ejemplo, con la centro-izquierda democrática al lado de alguien que cree en la autogestión y yo tengo mi reserva. Yo voy a todo lo que funcione. Si eso funciona y de manera que funciona y la gente lo quiere, no imponérselo a nadie, perfecto, todo lo que funcione, todo nuestro pueblo no aguanta ni un, usando una frase madura, ni un milímetro más de experimento social. Se diferencia tanto de la que está al lado y no quieren unirse. Es increíble eso. Y entonces yo creo que sí, que debemos unirnos con unos mínimos. Yo pienso que la centro-izquierda democrática está ausente de esas uniones, o no se nota, asume a veces o calla ante el discurso de la derecha, incluso de la más radical, predomina a veces ese discurso y da la impresión de que son mayoría. Y yo creo que no es así, lo que yo palpo no es eso. Y creo que con los mínimos algún sector debe tomar a la cabeza lo que yo ya en el otro programa dije que me parece que es el camino que tiene un poco más viabilidad en este momento, que es el camino del diálogo, como si el gobierno estuviese invitando, el gobierno del Partido Comunista, que es el que gobierna en Cuba, estuviese invitando a alguien a dialogar. Por supuesto que no. Yo dejé claro en la otra ocasión que creo en el diálogo, pero en el diálogo que se construye, que hay que construirlo desde lo que necesitamos el diálogo. Porque el gobierno aparentemente no necesita el diálogo, porque ellos están en el poder. Ellos tienen todo el poder en la mano, no les sale bien nada, pero quieren seguir experimentando porque como tienen todo el poder y nadie tiene la fuerza suficiente para quitárselo o para mermárselo, ellos tienen la potestad y tienen la libertad de experimentar eternamente. Y lo conejillo de India, los cobayos, es el pueblo, y como no hay nadie que diga, mira, los cobayos no somos cobayos, o que les imponga no vernos como cobayos, por ejemplo, entonces eternamente pueden seguir experimentando. Ahora, ¿cómo romper ese círculo vicioso?
Oye, esa situación de estancamiento no es ni pataleando, ni diciendo de la derecha que no nos sentamos con nadie, ni es construyendo el diálogo. Falta de que podamos construir otra cosa. ¿Qué cosa vamos a construir? Bajo el sistema totalitario no hay un espacio ni mínimo para el desarrollo de la sociedad civil, para meter las cuñas que necesitamos meter para tener estrategias como esa que explicaba, que tiene, por ejemplo, Ramón, de ir empoderando a la sociedad, de ir cargándola de civismo, de ir a los sindicatos. Acércate a un sindicato, acércate a un puesto de trabajo. Y Ramón está preso en 5 minutos. Estoy de acuerdo. Es decir, que bajo el totalitarismo no se puede construir eso. Lo primero es debilitar el totalitarismo, no para mal de nadie, no es para porque quiero destruir al Partido Comunista, no, es para bien de todos, porque lo frenó. Pero si todo surge pacíficamente, si hay un cambio pacífico, fruto de un diálogo, el Partido Comunista va a descubrir que la única manera de ser útil a Cuba es dialogando y asociando. ¿Qué dijo? El partido, bueno, lo primero, él le tiene un respeto aparentemente cuando se refiere a Díaz-Canel. Esto fue en el canal de Gena Roth, lo puedes ver. Pero él dice que no es hacer nada en contra del Partido Comunista. Él está hablando de represión, él está hablando del PCC, él está hablando de dictadura, y yo lo voy oyendo y yo digo, yo creo que él sabe lo que pasa en Cuba, lo está diciendo, sí. Pero llega un momento en que él dice, no es en contra del Partido Comunista, el partido es a favor de todos. Y el Partido Comunista a la larga va a entender que la manera de resolver las cosas es mediante el diálogo. El Partido Comunista va a entender en 65 años, cuando el Partido Comunista acaban de rechazar la carta de amnistía para los presos que han llevado los padres, hace 2 días, 3 días. El Partido Comunista va a querer un diálogo. ¿Con quién? Con los cubanos que viven fuera, que se sumen a las peticiones y que no hablen de lo que pasa dentro de Cuba. El Partido Comunista, señores, cuando aquí salió la palabra diálogo, que todo el mundo que requete alborotó, yo le dije, señores, tranquilícense. Si la dictadura es la que no quiere dialogar con nosotros, la dictadura, los defensores de la dictadura no quieren hablar con nosotros. A mí hay gente que aunque yo le pidiera, aunque yo les pagara, cosa que no haría jamás, para traerlos a una entrevista, no me la aceptarían. A mí hay gente que no se quiere sentar a hablar conmigo y no son la dictadura. La dictadura no quiere hablar con nosotros. La dictadura no nos ha escuchado como exiliados. La dictadura no escucha a su pueblo. La dictadura no quiere un diálogo. Si sale Díaz-Canel y dice, los que viven fuera, si te quedas callado, si te portas bien, si amas tu país, tú puedes regresar y no pasa nada. ¿Quiere hablar contigo o lo que quiere es que tú hagas silencio? ¿Qué diálogo quiere la dictadura con los que viven fuera si lo que quiere es que no hables de ellos, no denuncie para que puedas volver? Si sale Raúl Castro y dice, el pueblo cubano como nos tiene acostumbrado, ¿qué diálogo quieren con el pueblo si le están pidiendo sacrificio? ¿De verdad alguien cree que porque Díaz-Canel sale y camina por el pueblo y coge una guataca y hace así en el campo, o oye a la viejita que llama a Fidel Santo, es que están oyendo al pueblo, que van a responder a lo que el pueblo es? Una pantomima. Y allá el que se lo crea, si no ha visto que por 65 años Fidel Castro iba a hablar a la fábrica, Fidel Castro tenía el grupo de apoyo que salía a oír a ver qué quiere el pueblo, la asamblea, que la gente hable, los CDR, si es que el cubano no ha hecho otra cosa que hablar. Y la dictadura nunca ha querido escuchar, porque cuando usted escucha, usted quiere remendar, arreglar, resolver, y no lo han hecho. Entonces, cuando este individuo está hablando, y yo estoy, te lo juro, mareada, queremos, es una... La dictadura, okay, autoritario, el PCC tiene poder, ellos no quieren hablar porque tienen el poder, es verdad, y de pronto me dice, el presidente, salieron el 11J, salieron a la calle los cubanos y hablaron mal del presidente nominal. Yo no puedo estar ahí en la pantalla. Bueno, viste, Miguel, yo no puedo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? El 11J, los cubanos salieron a la calle a protestar, a gritar lo que querían. Y nadie los escuchó, los metieron presos. Y hablar mal del presidente nominal
Bueno, hay gente que quiere la dictadura de Cuba que le llama presidente designado, pero eso es muy correcto. Pero la mejor parte es cuando él dice, esto no es contra el PCC, para que los que están en el PCC en Cuba creyendo que alguien del PCC va a oír esta buena voluntad, se dan una matraca en la cabeza que yo de verdad te digo, porque esto no es contra el PCC, no, esto es directamente contra el Partido Comunista, contra el comunismo en Cuba y en el mundo. Una filosofía que fracasó y que mató a millones de personas. Sí es contra el PCC, por lo menos en mi caso. No, esto no es de la gente de derecha que dice no dialogar. Él estaba hablando de mí, probablemente de usted. Esto no es la gente de derecha, tú sabes. Este no es la gente de derecha que no dialogar nada. Esto no es contra el PCC. Blandenguería. Y yo oigo a este hombre hablar y digo, este tipo es agente cambio, este tipo está en Cuba, este tipo de... ¿Quién es? Esto no es contra el PCC. El PCC va a entender que cuando nosotros construyamos un diálogo, el PCC va a entenderlo. Señor, deje la comemierdería porque no tengo otra palabra para decirle. Deje la comemierdería porque a 65 años de esto, este tipo de cosas, ¿usted cree que de verdad usted va a generar ese cambio? Si ese cambio ya lo está haciendo la dictadura, señor. Esos son las MIPYME, esos son todos los gestores que tienen del proyecto del cambio para seguir en lo mismo, cambiarlo todo para no cambiar nada. Y cuando yo veo a este hombre hablando, digo, ¿quién es este hombre? Este hombre está en Cuba. Déjame ver quién es este hombre. No, señores. Este hombre lo veo que aparece en un video en Memorias de una Nación, que es una página donde pone gente como a Jorge Mascanosa, como a gente del exilio. Este hombre se llama Osmel Ramírez Álvarez. Este hombre, Osmel Ramírez, acaba de llegar a Madrid. Esto es de fecha de nada de este mes. Este hombre acaba de llegar a Madrid. Este hombre está aquí con colaboradores del Diario de Cuba, de quien yo comparto muchísima información aquí. Diario de Cuba. Este hombre está con Luz Escobar, la hijastra, la hija del esposo de Reinaldo Escobar, el esposo de Giovanni Sánchez. Este hombre acaba de llegar a España, está aparentemente colaborando con Diario de Cuba. Recibimos en Madrid a los periodistas de Diario de Cuba, fulano de tal y Osmel Ramírez. Diario de Cuba, que es un medio informativo periodístico muy bueno, que tiene grandes periodistas, que habla contra la dictadura. Este hombre es un opositor cubano. ¿Tú ves por qué yo te digo que la oposición en Cuba murió? Y que cubano que me oyes, si tú estás esperando que esta es la oposición, es más de lo mismo. Este individuo, Osmel, es un hombre que pudo haber sido muy guapo en Cuba, que pudieron habérselo llevado preso. Pero es otro caso como el de Rodiles, como Cuesta Morúa. Cuesta Morúa lleva 20 años teorizando con esto. Este hombre es periodista de Diario de Cuba, que dice literalmente, y esta noticia del 2020, hace 4 años, esta noticia, este hombre, yo pude haber hablado de él aquí, haber levantado la voz por él. Dice, el periodista de Diario de Cuba, Osmel Ramírez Álvarez, cumple 850 días regulados, que no lo dejaban salir de Cuba. El eufemismo que utiliza el régimen para referirse a aquellos activistas, periodistas independientes, artistas y defensores. Estoy preso en mi isla por ser periodista independiente. Míralo aquí. Preso en mi país por ser periodista independiente. Un hombre que ha recibido directamente el acoso de una dictadura, que estuvo 800 y pico de días, casi 3 años, que no lo dejaban salir, que acaba de llegar a España, que está colaborando con Diario de Cuba, que ahí está, que estudió en la Universidad de Oriente, que era reportero de Diario Cuba en Cuba, de Diario de Cuba, que yo comparto muchas cosas porque hay cosas maravillosas de Diario de Cuba. Un individuo opositor, y ese individuo ahora que ha llegado a España está dándole una vuelta al globo. Míralo aquí, recibido por Luz Escobar. Están de visita en España.
Jorge Rodríguez. Bueno, está de visita en España, no sé si regresa a Cuba. Que vive en Holguín. Vamos a hablar un poco sobre cómo es esa Cuba que han dejado antes de viajar. Están de visita en España, yo no sé si que se quedarán o no, pero esta es la gente que termina diciendo en el programa de Guena, no son los de derecha, nosotros, los locos, que no quieren diálogo. Si es la dictadura la que no quiere diálogo, señor. Termina diciendo que el 11J, los cubanos salieron a la calle y que le faltaron el respeto, que gritaron contra el presidente nominal, el represor Díaz-Canel. Pero además, y ahora dicen, es que quieren que hablemos como ellos quieren. No, yo no quiero hablar, yo no quiero que usted hable como yo hablo. Es que lo que usted está diciendo, que el Partido Comunista no es contra el Partido Comunista, un sistema que ha matado a millones de personas en el mundo, que ha matado a cubanos, que ha encarcelado a cubanos, que ha sometido a cubanos, que ha cometido este desmadre que hay en Cuba, el Partido Comunista. Y que usted diga, después de haber sido un opositor, después de haber llegado a España, y que usted venga y se siente y me diga, esto no es contra el Partido Comunista. No, el Partido Comunista, cuando construyamos el diálogo, ¿qué diálogo? El de me voy a sentar a hablar contigo y te voy a dar todo lo que tú quieres, sí, métemelo a mí primero, pero sigue teniendo a la gente presa. Cuando nosotros construyamos el diálogo, el Partido Comunista se va a dar cuenta cuál es. Señor, que usted es opositor. Esa es la oposición cubana, señores. ¿De verdad que tú crees que yo me voy a asombrar porque alguien me diga que Carolina o que Mónica Baró? Señores, esta gente que estaba trabajando dentro de Cuba, socavada su integridad como cubanos, regulados que no podían salir, y cuando salen de Cuba, pero se supone que le tengo que dar tiempo para que aprenda. ¿Aprenda qué? Este señor probablemente regrese a Cuba, vaya a España, vaya a Cuba, vaya a España, vaya a Cuba. Está cooperando, está en un medio, es periodista independiente. ¿De verdad que esto no es contra el Partido Comunista, Osmel? ¿De verdad que el Partido Comunista algún día, cuando construyamos el diálogo, nos va a escuchar? Si no está escuchando a la madre de los presos políticos, si no escuchó a la madre de Pedro Luis Boitel, que lo mataron en prisión, el mismo Partido Comunista que mandó chicos a morirse en Angola, el mismo que está esclavizando a los médicos. ¿De verdad hay alguien en Cuba que se llame opositor que pueda decir que el Partido Comunista, cuando construyamos qué diálogo, cuando les pongamos un puente de oro, cuando les dejemos seguir haciendo en la isla todo lo que hacen, violar todos los derechos, siempre y cuando dejen una paladar, una bodeguita, un pan con jamón? ¿De verdad usted quiere que ese sea el diálogo que yo construya? Que no sea contra el Partido Comunista. Conmigo no puede pasar por ahí, y con millones de cubanos. Es real que el cubano tiene lo que tiene porque la doctrina, yo no tengo que darle tiempo a nadie. ¿Qué más tiempo necesita este hombre que la propia dictadura lo tuvo preso en su país 3 años sin dejarlo salir? ¿De verdad qué tiempo quieren que yo le dé a la mente del cubano adoctrinado? Al que cree que puede sentarse a hablar con el Partido Comunista, al que cree que no hay que sacar al Partido Comunista de Cuba, el creador de todos los problemas. ¿De verdad quién es la persona que cree que puede sentarse a hablar con el abusador? Pero la loca soy yo. Bueno, mi gente, esto era todo por hoy. Cójanlo suave, que viene más. Como siempre les digo, un beso, los quiero. Chao.